Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra reunión de Facebook asociado a Good Nights y Enuresis. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo influye el estreñimiento en los pacientes con enuresis. Uno pensaría de primera instancia que no tiene mucho que ver, pero la verdad es un tema que siempre hay que indagar, unos síntomas que siempre hay que estar preguntando en la consulta, porque sí es muy importante y está muy relacionado a todos los síntomas urinarios. Entonces vamos a comenzar con esto. Primero, bueno, todos en general tenemos la idea o el concepto de qué es el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento sabemos que es, digamos, la dificultad para ir a evacuar, pero no nada más es eso, son muchos otros síntomas asociados. Por ejemplo, no ir a evacuar diario, que haya evacuaciones muy duras, que haya mucho dolor para evacuar, que haya sangrado, que sea una evacuación, por ejemplo, cada 2 o 3 días. Las características de las evacuaciones son muy duras, etcétera. Todo este digamos, conjunto de síntomas nos pueden hablar de que el paciente puede estar padeciendo estreñimiento. Ahora, hay diferentes causas de estreñimiento. Aquí nos estamos refiriendo al que conocemos como estreñimiento funcional. Eso quiere decir, son los pacientes que no tienen una causa específica, una enfermedad específica que esté provocando estreñimiento, solamente es que el intestino es un poco más lento, es un poquito menos activo, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué sucede con esos pacientes que tienen estreñimiento? Pues bueno, se empieza a hacer como un círculo vicioso. Todo comienza con el primer episodio de dificultad para evacuar, no logra vaciar bien el recto del paciente, empieza a haber retención de materia fecal en el recto posteriormente empieza a absorber más agua y lo que deja las heces más secas y mucho más duras. Y esta digamos, popó que está más dura, pues provoca mayor dificultad para evacuar para la siguiente vez. Y se va haciendo así este círculo vicioso y nos va complicando, digamos, la presentación del estreñimiento de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Pues la verdad, el estreñimiento es muy frecuente en la población pediátrica. Uno pensaría que no de primera instancia. Sin embargo, hay niños que sufren de estreñimiento desde el primer año de vida o incluso antes. Y si esto sucede de manera tan temprana, pues bueno, a lo mejor tanto el paciente como los padres pues pensarán que eso es normal, ¿no? Que eso no, o sea, es lo habitual para la edad, etcétera, ¿no? Y si tienen hermanitos y todos son estreñidos, pues piensan que eso es lo que debería ser, cuando en verdad no es así, ¿no? Y en los pacientes que tienen síntomas urinarios, ya sea, como dijimos, enuresis, puede ser que el paciente tenga infecciones urinarias de repetición, puede ser que vaya más veces o más seguido a hacer pipí, incontinencia, frecuencia, urgencia durante el día y demás. La mitad de los niños que tienen estos síntomas urinarios tienen estreñimiento asociado. Entonces, como ven, es realmente muy frecuente. Es súper importante evaluar esta situación con estos pacientes. ¿Y cómo podemos explicarnos o cómo es que el estreñimiento logra tener influencia, digamos, en la región pélvica, en la vejiga? Pues hay dos mecanismos principales. El primero sería que si el recto está lleno de popó, pues, ¿qué hace? Empuja la vejiga como hacia arriba, por decirlo así, ¿qué sucede? Pues esta vejiga se estimula, digamos, sin que esté tan llena de orina, como digamos, si habitualmente el paciente fuera a orinar cuando se llena con 150 mililitros esta vejiga para su edad, por ejemplo, a lo mejor está lleno el recto de popó, pues empuja hacia arriba la vejiga y con 50 mililitros se estimula e iría muy seguido a hacer pipí, pero de poca cantidad, ¿no? Entonces un niño que a lo mejor en vez de estar orinando lo habitual, que es entre unas 5 y 7 veces al día, está yendo 10, 12, 15 veces, ¿no? O sea, muchas veces y de poca cantidad. También pueden ser los niños que además de esto puedan tener mucha urgencia de ir a orinar y fugas durante el día, pues, asociadas a urgencia, que no alcanza a llegar a hacer pipí. Y lo otro que puede suceder, que puede ser hasta incluso más problemático, sería que el recto lleno de popó más bien empuje hacia enfrente, por decir así, y en el frente, digamos, del recto puede estar el esfínter urinario. Y sabemos que cuando uno va a orinar, ¿qué sucede? La vejiga, el músculo de la vejiga tiene que contraerse para vaciarse, pero al mismo tiempo, de manera coordinada, tiene que relajarse el esfínter urinario. Y si esto no sucede, digamos, si el recto está empujando
pues está lleno de popó, el esfínter urinario. Este esfínter, en vez de relajarse de esta manera, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar relajándose y se contrae, se relaja y se contrae. Está haciendo de esta manera. Y esto pues, puede traer repercusiones muy importantes. Es un mal vaciamiento de la vejiga, por consiguiente, se acumula la orina en la vejiga, puede servir como caldo de cultivo, puede provocar infecciones urinarias o incluso puede causar incluso hasta dolor pélvico, ¿no? Entonces, es muy, muy importante estos dos mecanismos en cómo el estreñimiento pueden influenciar la función de la vejiga o del tracto urinario inferior como lo conocemos. Ahora, ¿cómo evaluamos, además de los síntomas que ya mencioné previamente? Pues nosotros como médicos hay unos criterios que incluso se pueden buscar en internet, los criterios de aroma actualizados. Eso, digamos que lo describieron los gastroenterólogos como para clasificar adecuadamente el estreñimiento, y unos los tienen que saber ustedes como padres, pero bueno, es, digamos, una cuestión de sentido común, ¿no? Una evacuación mucho más dura, que sea como bolitas duras, que fuera como conejito, borreguito, por decir así, que haya sangrado, que haya dolor para evacuar, que no haya una evacuación diaria, o sea, que pasen 2 o 3 días, por ejemplo, que el paciente se quede con sensación de que no vacía bien el recto, o qué sucede en ocasiones. El niño de repente no va a evacuar en 2 días y al tercer día que sí logra evacuar, va y tapa el baño. Estos son de los síntomas que se tienen que considerar en los niños o en los pacientes con estreñimiento. Y para hacerlo, digamos, más objetivo, lo que utilizamos en la consulta, que es una herramienta muy, muy útil tanto para los pacientes como para los padres, es la escala de evacuaciones de Bristol. Así la pueden buscar en Google. Escala de evacuaciones de Bristol. De hecho, una buena idea que, que vean la imagen en qué consiste. Y la verdad es bastante amigable, bastante fácil para que lo entiendan tanto los padres como los pacientes con síntomas urinarios o con enuresis. ¿Y qué sucede? Va del 1 al 7 y se ve la descripción, digamos, de cómo es la evacuación, pero además se ve un dibujito. Este dibujito nos ayuda mucho para que entiendan tanto el paciente como la familia que va por estos síntomas a la consulta, qué tipo de evacuación está teniendo. Si va del 1 al 7, lo normal sería un tipo 3 o tipo 4. Aquí la evacuación es una evacuación, como lo describe, ¿no? Y como el dibujito, es una evacuación alargada, en forma de salchicha, es suave, ¿no? El estreñimiento, digamos que va hacia el número 1 y 2 o tipo 1 y tipo 2 de la escala de Bristol. Son evacuaciones, o sea, como bolitas duras o bolitas pegadas, ¿no? Y si vamos hacia la escala o la parte inferior de la escala, 5, 6 y 7, nos sale más ya hacia diarrea. Siendo 7, pues una evacuación totalmente líquida. Entonces, la verdad es una herramienta muy, muy útil. Lo que yo hago es, cuando bueno, hago un interrogatorio de los pacientes con síntomas urinarios, les enseño en la computadora el dibujito de la escala de evacuaciones de Bristol, y ya el niño le digo, ¿sabes qué? A ver cómo estás haciendo popó, y ya me señala, no, pues mi popó se parece a esta. Y los padres también nos ayudan a corroborar eso, ¿no? Algo muy importante. De repente podemos pensar, como ya lo hemos mencionado previamente en otras reuniones de estas de Facebook que hemos tenido, uno pensaría que como padre sabe exactamente cómo está yendo tanto hacer pipí o popó nuestros hijos, cosa que no es tan cierta. Y esto lo notamos muchas veces en la consulta, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque si el paciente es un bebé, o sea, tiene meses, utiliza pañal, etcétera, pues bueno, es mucho más fácil estar pendiente tanto de cómo está haciendo pipí y sobre todo cómo está haciendo popó. Está haciendo popó diario, si es muy duro, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando ya los pacientes dejan el pañal, ya son mucho más independientes, ellos ya van solitos al baño, ya no quieren que los padres les ayuden ni a bajarles la ropita, ni a limpiarlos, o sea, no quieren que los acompañen. Necesitan su independencia, cosa que es súper importante, pero por otro lado, de repente se nos olvida supervisar un poco cómo están haciendo tanto pipí y popó. Y es mucho más notorio esto con las evacuaciones, porque incluso uno le dice le pregunta a los padres en la consulta, oye, ¿cada cuánto va tu niño a hacer popó? No, pues va a diario sin mayor problema, no es estreñido y tal. Y le preguntamos después al niño, a un niño de 7, 8 años, oye, ¿tú vas a hacer popó todos los días? Y nos dice, no, la verdad, pues, hoy no hice, ayer no hice, pero antier sí hice. Los papás, ¿a poco? O sea, como que la información no corresponde a lo que nos dicen los padres con lo que reporta el paciente. Es muy importante evaluar esto. ¿Por qué? Porque el estreñimiento es algo bastante problemático que si no tratamos desde el inicio, probablemente nuestro desenlace no sea
exitoso, ¿no? Entonces, parte de saber la frecuencia de las evacuaciones y que corresponda a lo que nos dicen los padres, o lo que nos menciona nuestro paciente, es de lo que hemos mencionado previamente, lo que es la bitácora, perdón, o el diario miccional, que es lo que utilizamos, ¿no? Que como comentamos, son distintas columnas que nos dice, bueno, así como vamos a anotar en esta bitácora, en estas hojas, la frecuencia de cada cuánto va a orinar, los mililitros que está orinando, cuánto toma de líquido, si hay fugas urinarias en el día, la noche, etcétera. La última columna nos incluye cómo está evacuando nuestro paciente. Y aquí, por eso es importante, como mencioné previamente, y recalcando la escala de evacuaciones de Bristol, ¿no? O sea, a lo mejor vale la pena que lo impriman los padres y digan, ¿sabes qué? El paciente o mi hijo hoy evacuó, hizo popó tipo 3 o tipo 4. Y que lo vayan apuntando en esta bitácora porque nos da una muy buena idea de estos hábitos. Siempre es muy importante evaluar tanto hábitos urinarios como hábitos, digamos, para evacuar, ¿no? Ahora, ya mencionamos pues, con bastante detalle cómo puede influenciar, digamos, el estreñimiento en toda esta cuestión de los hábitos urinarios. Pero específicamente también en enuresis, yo creo que es súper importante indagar y tratar estreñimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que el primer paso del tratamiento en los niños con enuresis, antes de pensar en dejarles una alarma o medicamento o lo que sea, es que tengan una buena rutina y unos buenos hábitos. Y buenos hábitos no nada más incluye buenos hábitos urinarios, sino buenos hábitos para evacuar, ¿no? Si el paciente hace ambas cosas de manera adecuada y se acostumbra a tener una buena rutina, unos buenos hábitos, probablemente el desenlace sea mucho mejor. Incluso puede ser que nuestro paciente ni siquiera requiera algún tratamiento médico, por decir así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos recomendar? Así como mencionamos previamente en alguna de nuestras otras sesiones de Facebook, es muy importante, o sea, para evacuar, el paciente tiene que tener una adecuada posición, ¿no? Y me refiero a esto tanto para niños como para niñas. O sea, el paciente tiene que estar sentado en el baño. Idealmente los pies no tienen que estar colgando, ¿no? Porque no puede relajar así los músculos adecuadamente. Tendríamos que, si no alcanza a tocar el piso y le cuelgan los piecitos o toca de puntas, colocarle un banquito para que logre pisar bien, ¿no? Que las rodillas estén como 90 grados, pise adecuadamente, baje su ropa interior hasta los, que la baje hasta los zapatos, pues, y eso permite que abran las piernitas y que relajen los músculos pélvicos. Y esto va a permitir que tenga un adecuado vaciamiento tanto de la vejiga como del recto. Ahora, si a pesar de esto el paciente no está logrando tener digamos, unas evacuaciones normales, pues bueno, obviamente existen otras herramientas o medicamentos. El primer paso, además de la posición, sería antes de los medicamentos, una adecuada dieta. ¿Qué dieta podemos incluir? Frutas, ¿no? O sea, como sería sandía, pasas, ciruela pasa, mango, papaya, esas son muy buenas. La guayaba no se recomienda porque sí los tapa, los estriñe. Que tomen adecuadas verduras, calabaza, espinaca, etcétera. También sabemos que en términos generales la hidratación es buena tanto para ir a hacer pipí como también para tener unas buenas evacuaciones, no salgan tan duras. Que tomen bastante fibra, la fibra sola no ayuda, tienes fibra, obviamente con el complemento de una buena hidratación. La carne les ayuda mucho. También los lácteos, por ejemplo, si el paciente no es alérgico a los lácteos es bastante útil. Que tomen en cuenta avena con leche o yogures de ciruela pasa, hay distintas opciones que podemos tener. La carne les ayuda mucho también, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes una adecuada dieta y esta buena posición para evacuar y no es suficiente, pues el siguiente paso sería dar un medicamento. Que tenemos distintos laxantes. Los laxantes, la importancia, digo, hay muchas opciones, hay de los más leves hasta los más fuertes, es que lo tome diario, porque puede ser que el efecto de esta primera dosis no sea inmediata. Entonces, ya que se lo tome diario, a lo mejor una semana, 2 semanas, y se regulariza, digamos, el hábito intestinal, puede ser que ya le podemos ir bajando la dosis. Hay niños que requieren laxantes durante meses o años sin poder disminuir la dosis. Sin embargo, muchos niños logrando, digamos, destaparlos, por decir así, y lo tienen una adecuada dieta e hidratación, puede ser que sea suficiente. Y con eso se logre corregir. Y como dijimos, eso es muy importante, porque si yo no logro corregir los hábitos miccionales o hábitos urinarios, pues, y unos buenos hábitos para evacuar, probablemente no podamos avanzar en nuestro tratamiento para enuresis, ¿de acuerdo? Y bueno, como conclusión voy a comentar que el estreñimiento es un
elemento súper importante que hay que tratar en los pacientes con síntomas urinarios, específicamente también los pacientes con enuresis, para tener un mejor desenlace en el tratamiento. Les agradezco que se hayan conectado nuevamente a esta sesión de Facebook, que estuvo muy interesante. Si tienen alguna duda o comentario, no se les olvide, por favor, escribirlo en la parte inferior del Facebook, en los comentarios, y cuando tengamos oportunidad, se los responderemos. Muchas gracias y buenas tardes.